alianzas con el gobierno federal, Sarmiento cruza la cordillera y se exilia en Chile. La importancia de Sarmiento en Chile radica fundamentalmente en que Sarmiento tuvo la capacidad de poder ver la realidad nacional. Por lo tanto, al ver la realidad nacional, él se dio cuenta de muchas falencias que había en Chile y en base a eso elaboró una serie de contribuciones a nuestro país que se van a traducir principalmente en la cultura y en la educación. El maestro sanjuanino inicia su carrera periodística en el diario El Mercurio de Valparaíso. Aquí en El Mercurio, Sarmiento estuvo poco más de un año y publicó una serie de artículos, principalmente artículos de costumbres, como decía anteriormente, referidos a, digamos, lo español que estaba Chile y la conveniencia de cambiar esa cultura española por una cultura vernácula, más propia, más criolla, y que diera cuenta de los padres de la patria, en particular de José de San Martín y también de Bernardo O'Higgins, a quien él rescata haciendo crónicas justamente de las batallas de Chacabuco y de Maipú, y criticando el espíritu español que subsistía en muchas de las costumbres y usanzas de la época. Sarmiento no solamente fue un educador, también fue un estadista, un político y un gran periodista. Le gustaba escribir, desde niño se aficionó al arte de las letras, era un hombre muy inquieto intelectualmente, pero escribir era su fuerte y le pedía incluso a Mitre en su oportunidad que por favor le regalara una imprenta para poder seguir publicando, seguir dando a conocer sus ideas. Por sí, Sarmiento es una figura bastante polémica, no solamente fue polémica acá en Chile, sino que también en Argentina. Es una figura histórica que califica de esa manera. Existieron en Chile dos polémicas, una polémica que fue filológica, relacionada principalmente con el tema del vocabulario, con el tema del castellano, ¿cierto? Que él... su idea principal era alejarse lo más posible del castellano, ¿cierto? Y crear como una especie de idioma propiamente latinoamericano, ¿ya? Esa fue la primera controversia. Y la segunda fue llamada el romanticismo, y del cual eso generó una gran adversidad por parte de los intelectuales también chilenos. Pero en definitiva, y lo más importante de ello fue que los intelectuales chilenos tomaron fuerza, y eso fue como un motor para despertar a la intelectualidad chilena, y en base a eso se va a ocasionar un resultado, y ese resultado va a ser la generación del 42, que va a ser una generación literaria, y a la vez eso va a contribuir también a la formación de la identidad chilena. La tensión entre Sarmiento y los federales aumenta de uno y de otro lado de la cordillera. Posteriormente él se va a Santiago y allá funda el diario El Progreso, en donde da a conocer y publica su obra máxima, que es Facundo, el Facundo, Civilización o Barbarie, en donde ciertamente aboga por la educación para nuestros países y el hecho de que sea la civilización la que se imponga por sobre el atraso o la falta de educación. Sombra terrible de Facundo, voy a evocarte, para que sacudiendo el ensangrentado polvo que cubre tus cenizas, te levantes a explicarnos la vida secreta y las convulsiones internas que desgarran las entrañas de un pueblo noble. Tú posees el secreto, revelánoslo. Amigo,
tenemos la pescadita fresca por acá. Buena, bonita y barata por acá. Pescar espiniraca, pescar espiniraca. A definir la pescar. Al finalizar 1845, Sarmiento zarpa desde Valparaíso con destino a Uruguay, pasando por el Estrecho de Magallanes. El gobierno chileno lo envía a estudiar los sistemas educativos de Estados Unidos y de Europa. Su prestigio como pedagogo hizo que el presidente de Chile, Manuel Montt, le encomendara esa misión. Se supone que él va a Europa con una pasión y con una perspectiva de encontrar lo mejor ligado a educación. Cuando llega a Francia, digamos, según sus escritos, comienza su desilusión. Primero por la miseria que está viendo, por los conflictos que tiene o la crisis que tiene la monarquía, a la que denomina una vieja gastada, y también por el clasismo que existía. Se dirige a Inglaterra y de ahí toma un barco a Estados Unidos. Europa no pudo satisfacer las necesidades o los deseos de búsqueda sobre sistemas educativos. Cuando llega a Estados Unidos, entra en contacto con los Mann, es decir, con Horace y Mary Mann, y entonces advierte el trabajo que ellos están realizando sobre la escuela para nosotros común o primaria, y que ellos la planteaban graduada dependiendo del estado. El progreso para Sarmiento hay que entenderlo, o su idea hay que entenderla en el contexto de la época, ¿cierto? Estamos hablando del siglo XIX, es una época en la cual Latinoamérica se estaba recién reorganizando. En Europa estamos saliendo de la Revolución Francesa, posteriormente las revoluciones liberales, y traen como consecuencia pensamientos liberales. Y estos pensamientos liberales obviamente son adoptados por la mayoría de los pensadores de la época. Y la idea de Sarmiento está relacionado, el foco de su idea de progreso está relacionado con la educación. Fundamentalmente potenciar la educación primaria en los sectores populares. Y eso, según su idea, va a potenciar, ¿cierto?, el progreso de un país y también para que el país sea civilizado. El segundo viaje que realizará después y que le va a permitir estar mucho más tiempo en Estados Unidos y tomar contacto no solo con la educación, sino con el trabajo de colonización de la tierra, es cuando él es plenipotenciario durante la presidencia de Mitre. Y ahí advierte el desarrollo material que ha logrado Estados Unidos a través de los ferrocarriles, de los puentes, de los barcos a vapor. Su corazón, cuyano, estalla al saberse cercano a Buenos Aires. Apenas intuye la gran ciudad, esa que aún no ha pisado y a la que no puede entrar porque aún gobierna Rosas. En Uruguay, Sarmiento se encuentra con los exiliados más importantes. Todos desean conocer al autor del Facundo. Conoce a un enfermo, viejo y derrotado Echeverría, así como al joven y prometedor Mitre de tan solo 25 años. Lo cautiva Mariquita Sánchez, porque además de escritor, periodista, militar, político y prócer, Domingo es un gran aficionado al género femenino. Sarmiento mantiene relaciones con muchas mujeres. De hecho, asume que su destino está entretejido por ellas. En Chile, a los 20 años, había vivido un romance con María Jesús del Canto, una de sus alumnas. Fruto de esta relación nació Emilia Faustina. Él asumió su responsabilidad y la envió a San Juan para vivir junto a su abuela y sus tías.
Con el segundo exilio en Chile llegaría un gran amor, Benita Martínez Pastoriza, casada con un anciano de excelente posición social. 3 años antes de que Benita enviudara, nació Dominguito. La profunda felicidad y el entusiasmo con el que Sarmiento anunció la llegada del niño a amigos y familiares, entre otros indicios, hace creer que fue su verdadero padre. Sarmiento fue un gran seductor. Pese a su apariencia de fealdad, según él, era un seductor con la pluma y con la palabra. Tuvo distintos amores, uno de ellos fue legal, los otros no, pero el amor más importante de su vida fue el amor con Aurelia Vélez Sarsfield, que se mantuvo durante 30 años a través del género epistolar y se vieron muy pocas veces. Un amor que responde a un código amoroso que no es el del siglo XIX, es un amor progresista, que se basa en la admiración mutua y en el cuidado, porque Aurelia siempre estuvo estigmatizada por ser una mujer que se separó y se unió a Sarmiento, y Sarmiento siempre la cuidó de las malas lenguas. Y la pasión los arrasa. Él tiene 44 años, ella 19, y ambos están casados. La Vélez, hija de Vélez Sarsfield, es secretaria de su padre y como tal colabora en grandes asuntos, como la redacción del Código Civil. Años después, Sarmiento reconoce que en parte le debe a ella haber llegado a la presidencia. No te olvidaré, porque eres parte de mi existencia, porque cuento contigo ahora y siempre. Mi vida futura está exclusivamente sobre tu solemne promesa de amarme y pertenecerme a despecho de todo. Esos años que invocas velan por ti y te reclaman como única esperanza y alegría en un pilago de dolores secretos que tú no conoces. Necesito tus cariños, tus ideas.